Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Laboral empezó cuando eh, eh, me vino a la mano de achaques de un amigo mío que puso una placa de Yehoram Gaon que salió nueva en Israel. Y yo, primera vez que oí ese de canticas, eh, que, que es la lengua muestra, canticas de la lengua muestra, y me maravillé, como que no lo puedo decir. Algunos verbos me vienen a la boca, pero no sale. No está saliendo. Puede ser después sale. Y dije, ¿cómo puede ser este modo de canticas? Y empecé a elaborar arriba de estas canticas y oí que había drama, un musical que se llamaba Bostan Sefaradí en Israel. Y dije, ¿cómo hicieron este musical en Israel? Yo lo hago aquí en Estambul, diciendo que no es los sefaradíes de Jerusalén, son los sefaradíes de Gálata. Y cada cantica que estaba tomando, estaba mirando qué proyecto tiene esta cantica, qué está dando a entender. Y los personajes aparte a parte. Y lo hice una colaboración para hacer un musical. Esto no lo pude hacer solo yo. Esto lo aprendí a la cada cantica cuántas personajes hay y después los llamé a mis amigos y se formó una musical que se llamó Kula 980. Este nombre lo metió y esta obra, esta musical, se jugó casi 90 veces en un club judío que se llamaba Dostuk Yurdu. ¿Que se llamaba cómo? Dostuk Yurdu. Estas cosas ya lo aprendí. Desde mañana me metí para ti. No, ya no es solo para ti, lo iba a hacer para otras cosas. Esto va a ser la primera vez que lo vamos a mostrar a vosotros, que algunas fotografías del mundo sefaradí que empecemos de 50 años antes, lo que hicimos aquí. Con esto se hizo musical obra que se llamó Kulal 930. Y de aquello empezó la flama que empezó, se empezó a hacer y a otros lugares, como nos topimos los pájaros sefaradíes, los 4 amigos, y caminamos, nos fuimos al mundo entero a cantar estas canticas. Estas canticas que cantamos, esos yugos que tuvimos, me los hizo más mucho a revivir la lengua y a empezar a otras personas. Esto fue muy capaz de empezarnos y empezarlo. Seguro. Seguro que muchas veces los académicos, y yo propio soy académico, hacemos esfuerzos y pensamos que en escribiendo artículos y quitando libros y todo esto se adelanta la lengua, y es verdad que un poquitico se adelanta, pero la más grande parte de la gente se interesan por la lengua con kuluk,
el arte, con la música, con el teatro. Y por ejemplo, yo estuve en un Bustanza para ti en París hay unos años y me salí, me maravillé de verlo y de sentirlo. Qué hermoso. Y como yo, mucha más gente, y seguro que los pájaros separadís, hay mucha gente que los conocen. Sí. Sí. Esto, aquel tiempo que estábamos laborando en Sina, no sabíamos que vamos a parvenir y vamos a venir a este hall. Estamos muy orgullosos, yo y los amigos míos que están, todos, algunos que están, algunos que no viven maravillosamente. Perdimos a un amigo muy íntimo de los pasados separados, que limpo ves deseo la buena vida a nosotros. En ganar en reposo. Amén, amén. Esto nos tocó mucho. Lo que hizo para revivir esta lengua tiene mucho, Mucho mérito. mucho mucho lugar grande de lo que hizo él. Mashallah. Y tú, que después de todo esto, llegó un grande suceso que ya puede ser también era inesperado con la serie Club. Yo para Que sí. entonces, porque tomé algunas notas, porque no quiero olvidarme de lo que estoy hablando. Escúchame. Puede ser sí con esto. ¿Me puedo a mostrar algunas fotografías que está viendo? Sí, mashallah. Sí, sí. Estoy viendo. Bueno, merci mucho por afrontarte. La segunda. Sí, ¿Solo se está una? viendo la segunda, se está viendo el salón de casa, sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Todos están viendo? Sí, sí. ¿Ahora está más mejor? Sí, perfecto.